Engañaron al presidente, lo metieron al medio en buen dominicano. Y el presidente, luego de esto, se vio precisado a retirar la reforma. El plan que le orquestaron al presidente Luis Abinader, y él tiene que revisar su equipo económico, ¿no? Porque su equipo económico fue el que preparó la reforma. Y estos que le informaron al presidente que habían consensuado, que habían contactado los distintos sectores, evidentemente le mintieron. Ahora bien, su equipo político de asesores políticos, quizá la razón por la cual desvincularon a De Bengoechea, no estuvo a la altura, porque el gobierno se pasó por el forro la Constitución en esta propuesta de reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la Constitución establece cuál es el mecanismo del consenso, del diálogo, que es el CES, y nunca estuvo ahí la reforma. Entonces, evidentemente quienes asesoraron al presidente para que lo hiciera de la manera en que se presentó, que tuvo muchos problemas de forma, imagínense de fondo, tienen que ver con este recule presidencial. Y este recule, y yo quiero que ustedes escuchen estas palabras, este fragmento del discurso del video que colgó el presidente de la República en sus redes sociales, previo a retirar la reforma, donde él justifica muchas cosas, que está buenas intenciones, que él es un presidente que escucha, pero escuchen estas palabritas para que ustedes entiendan y se pongan en contexto de lo que les voy a compartir ahora. Escuchemos. Corregir es reconocer que las decisiones, aunque sean bien intencionadas, deben cambiarse cuando no respondan a las posibilidades y expectativas de la gente. Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja. Leo los diarios, escucho la radio, veo la televisión, me reúno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país. Y además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo. Alguien que como tú puede escuchar el ritmo colectivo de la inconformidad. En el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también lo siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual. Ustedes pudieron escuchar ahí las palabras del presidente de la República, donde resalta que él escucha, que ve las redes, que no está en una burbuja y que él siente el rechazo colectivo y la falta de consenso que tuvo la reforma. Que ese discurso es todo lo contrario que se vendió comunicacionalmente. Entonces habló con todos los sectores, todo el mundo está de acuerdo, bla, bla, bla. Inclusive el storytelling de los sectores de poder, incluyendo los partidos políticos, escuchen bien, incluyendo los partidos políticos, todos estaban de acuerdo que debía haber una reforma, porque debe haberla una reforma, un pacto fiscal real en la República Dominicana. Y yo decía, señores, esto sospechosamente, todos los sectores están de acuerdo de que debe haber una reforma. Ahora, ¿se consensuó, se analizó eso bien de la forma en que debía? Yo pienso que no. En el CES no se vio. Y eso se presentó como quien dice, bueno, si todos los sectores de poder están de acuerdo de que debe haber una reforma, va a ser fácil pasarla. E inclusive la táctica de tocar intereses particulares para luego ceder, para cooptar apoyo, como meter a la gente del cine para que salieran a pelear por su cine, entonces negociar con ellos, no lo vamos a tocar, apoyen la reforma, las iglesias, y así ir sector por sector, no evidenció más que una improvisación y una falta de experiencia política para tomar ese camino, ¿no? Ahora bien, el hándicap aquí principal que llevó al presidente a recular esto fue articulado, y por eso le digo a ustedes que en política nada es fortuito, desde sectores políticos estratégicos que están en el gobierno, que están alrededor del presidente. El equipo económico del presidente de la República, que no es novato, aunque sea nuevo en el gobierno, sabe que ninguna decisión que toque intereses económicos de los distintos sectores del país puede ser afectado directamente de la forma en que lo hizo el gobierno sin que haya repercusión, porque ellos forman parte de eso. Y dejar de pasar ese gol el presidente ahí,
de pasarle esa propuesta de reforma así era una apuesta a que la imagen del gobierno mermara por intereses políticos. Y este recule y este desmonte de la reforma constitucional lo veían venir. Ojo, repito, esto no es un logro de ningún partido político, ni de ningún visionario político nuevo, no, no. La gente genuinamente salió a reclamar en contra de la reforma. Salió a reclamar en contra de las dificultades que presentaba la reforma y se lo hizo saber al país, al gobierno y a los legisladores. Y la cereza que le puso el pomo al cherry fueron esas vistas públicas. Por ahí puede el presidente empezar a recortar de dónde vino esta artimaña, esta movida, desde dentro de su gobierno, de su partido. ¿Quién le propuso llevar esto a vistas públicas? Inclusive, cuando usted ve que un opositor como Leonel Fernández le sugiere al gobierno, lleve eso a diálogo, a vistas públicas en el Congreso, sabiendo que ahí lo que van a acabar con eso, que se lo van a comer con yuca. Porque no es verdad que una persona con 2 cheles de juicio se va a parar en el Congreso y decir yo apoyo la reforma, yo apoyo pagar más impuestos. Es imposible. Eso no tiene sentido. Eso no se debate ahí. Eso debió debatirse antes. Entonces la forma en que se colocó la reforma no fue la correcta. Todo el mundo está claro que debe haber una reforma fiscal, todo el mundo está claro que deben ajustarse algunas cosas, flexibilizar por algunos lados y apretar por otros. Ahora bien, eso debe partir de un consenso, no de una improvisación. Entonces, cuando la gente fue a reclamar, a expresarse en el Congreso, todo el político sensato, ¿no?, supuso lo que iba a pasar ahí. No, esto va a ser una hecatombe para el gobierno. Todo el que se pare ahí con ese micrófono va a acabar con la reforma y por ende va a acabar con el gobierno. Porque ahora, y veo el triste intento del presidente de traerle a la oposición en su discurso, no, porque antes no se escuchaba. Yo sí escucho, no, porque los otros no fueron responsables al presentar una reforma, yo lo soy. Intenta como pegarle un chin de la negatividad de esta reforma a la oposición y a la gente eso ya no le cuela. Ya no le cuela, presidente. Usted es el presidente de la República, ya usted ganó la reelección. Esa reforma la propuso usted. Usted tiene mayoría en el Congreso. Usted pasó su reforma constitucional. La gente no le va a creer eso ya. No le compre ese discurso. Entonces, evidentemente, todo lo negativo de la reforma fiscal se le va a pegar al gobierno y al partido de gobierno. Y eso fue un foul político que le perjudica a ellos. Que no lo puede capitalizar la oposición tampoco, porque esto no fue iniciativa de la oposición. No fue iniciativa de la oposición, esto fue iniciativa genuina de la gente de la calle, que salió a reclamar y cayó en el gancho el gobierno y el partido de gobierno de ponerle el espacio, de ponerle el micrófono y de ponerle la atención a cada ciudadano del país que fuera ahí a reclamar en contra de la reforma. Craso error, porque habría sido mejor y más inteligente políticamente hablando si usted decidió colocarla ahí para el debate público, mejor retirarla en principio, retire la reforma y después llame al diálogo. Si usted llama al diálogo, con la reforma ahí puesta, todo el mundo la va a despotricar. Y eso será ABC político. Por lo que yo les digo lo siguiente, y aquí con esto concluyo. Miren cuáles son los miembros del equipo económico del presidente Luis Abinader. ¿A qué intereses responden? Y se darán cuenta en lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque al final del día, los intereses económicos, por más apoyo que le quieran dar a un político, a un candidato presidencial, sus intereses particulares prevalecen. Y no es verdad que ese grupo de familias poderosas, que con esta reforma sus intereses van a estar afectados, eliminando las exenciones y los subsidios, etcétera. No es verdad que ellos no se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo. Se van a poner, entre comillas, del lado del pueblo. Mentira. Y van a maximizar la queja de la gente, porque era evidente la queja. Y aquí hubo un contubernio entre un sector económico importante y un sector político importante, y lo que es peor, de dentro del gobierno y del partido de gobierno, que le echaron ese gancho al presidente, que el presidente entró solo. Ahí engañaron y metieron en el medio al presidente con que presentara esta reforma con problemas desde el inicio para que se calentara. Y la gente tiró a la calle.
Y la gente, la misma gente que sacó el PLD, la misma gente que se quejó en ese entonces, que se organiza, que hace estratégicamente manifestaciones de cacerolazo, 1, 2, 3, 6 días consecutivos, manifestaciones frente al Congreso y a diferentes puntos estratégicos, hablarlo, ¿no? Y para colmo, logró unificar a todos los perjudicados. El sector empresarial no le tapó la boca a ninguno de sus medios que vayan a gritar en contra de la reforma. Los sectores tocados, del sector de cine, redes sociales, youtubers, etcétera, se manifestaron también. Se organizó todo el mundo, nos organizamos, todo el mundo, con la mano en la cabeza y con el grito al cielo. Entonces no había un sector tocado que no se haya manifestado en contra de la reforma fiscal, por más relaciones públicas que quiso hacerle el gobierno del presidente Luis Abinader. Ahora bien, yo termino diciendo lo siguiente: ¿quién es el gran beneficiado de que se le caiga la reforma al presidente, de que se caliente el gobierno? No es la oposición. No es la oposición. Esto responde a una lucha interna ya en el partido de gobierno. Y ya que el presidente pasó su reforma, le pasaron su reforma constitucional y ya él está jubilado, él no puede darle para atrás. Porque no es verdad que esos sectores que son del presidente, que controlan 10, 15 diputados, le van a pasar una reforma otra vez para habilitarlo. Ya el presidente cayó en el gancho. Pasó la reforma constitucional, le dijeron que sí, que iban a apoyar su reforma fiscal. Desde que pasó la reforma constitucional, le sacaron la tablita al presidente y lo dejaron caer de un 9º piso. Entonces ya, presidente, esto es una evidencia de que usted caducó y de que ese enfrentamiento interno por la nominación presidencial, Raquel Peña, que es su delfín, no la tiene tan fácil. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.